Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa y la semana con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental, Cotaxtla en el campo innovador. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. Hoy les traemos información para entender cómo las altas temperaturas del pasado mes de abril y parte de los inicios del mes de mayo provocaron daños en la fase reproductiva del cultivo de frijol cuando este es sembrado en las regiones costeras y tropicales que están por debajo de los 600 metros sobre el nivel del mar. Y esto está relacionado cuando por alguna razón nos retrasamos y superamos la fecha recomendada de siembra para este ciclo. El tema es la variedad de frijol que desafió a las altas temperaturas. Seguramente han escuchado el dicho que el que no arriesga no gana. Y en el agro, sembrar fuera de las fechas recomendadas pues siempre está latente, ya sea porque nos retrasamos por alguna razón económica o por querer aprovechar un espacio o una ventana de mejor precio, tratamos de sembrar un poquito después. Sin embargo, cuando se trata de frijol en el ciclo invierno-primavera, que corresponde más o menos a los meses de enero y parte de febrero, pasarse de la fecha límite que es el 14 precisamente del mes de febrero representa un peligro potencial. La razón, el enemigo silencioso del calor extremo durante los inicios de la primavera, porque si el termómetro supera los 35 grados y alcanza la barrera crítica de los 38 centígrados, pues la planta en su etapa vegetativa probablemente no se vea tan afectada. El problema es cuando entra su fase de inicio de floración y formación de grano. A pesar de que tenga uno riego, las plantas pueden crecer bastante grandes, ponerse verdes, pero sin flores o muy pocas vainas. Entonces, el problema no es que la planta deje de dar flores, sino que el calor extremo hace que los granos de polen se deformen, se queden sin energía y mueran antes de abrirse. Incluso si el polen logra formarse en la flor, el aire seco a 38 grados lo deshidrata al instante. Por si fuera poco, a esa temperatura, las enzimas que tienen que ver con el proceso de polinización y fecundación se cocinan y pues ya no va a haber vainas. Esto desencadena, desde luego, pues pérdidas en la cosecha porque, como decía yo, pueden tener plantas muy grandes, bastante robustas, pero sin vainas y esto puede significar hasta la pérdida total del cultivo. Pero bueno, eso de alguna manera tenemos entendido, pero sí hay que demostrarlo y más cuando los temas de patrones climáticos o el cambio climático hay ciertas modificaciones, hay que estarlo comprobando científicamente y pues también buscar alternativas que mitiguen o que más o menos podamos adaptar nuestras condiciones climáticas siempre y cuando respetando la fecha de época recomendada de siembra. Por eso, en el mes de febrero, nos dimos a la tarea en el campo Cotazla, que está ubicado precisamente en la zona tropical de Medellín de Bravo, estamos a 16 metros sobre el nivel del mar. Realizamos pues un experimento inédito, ya que dentro de un invernadero con techo de plástico nos permitió mantener las temperaturas uniformes desde el suelo hasta el techo, porque de esa manera sabemos que la temperatura es uniforme para todo el cultivo o las plantas y también pues con el apoyo de un termómetro de máximas y mínimas quedan registradas las temperaturas durante el día y la noche. Bueno, pues el 18 de febrero de este año, 4 días después del cierre de la época de siembra recomendada para frijol, procedimos a sembrar mediante el sistema de producción vertical con tutor. Utilizamos riego por goteo para suministrar
la humedad requerida. Usamos un acolchado plástico dentro del invernadero que tiene una dimensión de 600 metros cuadrados. Aquí evaluamos dos variedades mexicanas, el negro Jamapa, con casi 70 años de haber sido liberado y que sigue siendo de la preferencia de los consumidores. El negro Veracruz, también un frijol nativo de aquí de la zona central tropical de Veracruz, con casi 45 años de haber sido liberado por el campo Cotazla. Y también pusimos a evaluar una variedad que fue creada en el Centro Internacional de Agricultura Tropical con la coordinación del INIFAP, que fue una investigación latinoamericana. Y aquí en México se liberó con el nombre de Negro Comapa hace unos 15 años. Bueno, así estuvo la situación durante este periodo de evaluación. A lo largo del ciclo, el manejo fue intensivo. Las plantas se encauzaron verticalmente para optimizar la luz, para que recibieran, pues funcionara mejor la fotosíntesis y así, pues operaran mejor las plantas. La nutrición fue precisa por el sistema de riego y se hicieron aplicaciones de hormonas de crecimiento. A los 38 días, las plantas ya superaban el metro con 20 centímetros. Recordemos que lo hicimos por medio del tutor. Para los 60 días, las guías rebasaban los 2 metros de alto con una cantidad de flores y vainas que superaban por completo a las siembras tradicionales. En ese momento, las temperaturas matutinas eran de 20 grados centígrados, al mediodía 38 y 40 y por la noche entre 24 y 26 grados. La verdadera prueba de fuego llegó el 26 de abril cuando el clima, pues el calor rompió los récords históricos, registrando sensaciones dentro del invernadero de 44 grados. Ese calor extremo, como se preveía, pues iba a afectar la polinización de las flores y las vainas en proceso de formación y más las que ya quedaron pues en la fase final del ciclo. Este reto ambiental sirvió para identificar cuál de estas variedades es la más tolerante y que puede ser una alternativa resiliente frente a condiciones de altas temperaturas cuando por alguna razón nos pasamos un poco de la fecha recomendada en el ciclo de invierno-primavera. Los resultados finales tras iniciar cosecha a los 80 días dejaron datos contundentes. Aunque la alta temperatura afectó la polinización de todas las variedades, hubo dos que mostraron tolerancia. Una fue la variedad negro Veracruz, que a pesar de esto se cosechó o se empezó a cosechar a los 74 días, logrando un rendimiento de 13.5 kilogramos en 150 metros cuadrados. La segunda variedad, la negro Comapa, con un rendimiento de 11 kilogramos, igual por cada 150 metros cuadrados. La variedad negro Jamapa no fue muy favorecida, ya que apenas si llegó casi a los 7 kilogramos por 150 metros cuadrados. Es evidente que las variedades negro Veracruz y negro Comapa fueron relativamente tolerantes a las altas temperaturas ya casi al final del ciclo. Al pasarnos una semana de la fecha de siembra, pues sí se refleja en su productividad. Si llevamos este rendimiento a una hectárea, con negro Veracruz hubiésemos cosechado 900 kilogramos en condiciones pues de cultivos horizontales fuera del invernadero y en el caso de negro Comapa 700 kilogramos por hectárea. La que no se iba a ver favorecida por esto iba a ser negro Jamapa con 450 kilos. Bajo estas circunstancias, pues prácticamente negro Veracruz fue el frijol que alcanzó con su producción a recuperar lo invertido y una utilidad de 4,000 pesos de acuerdo al análisis económico. Así que el misterio ya está aclarado. El aborto de flores en frijol durante abril y mayo por las altas temperaturas, pues es precisamente cuando nos retrasamos o nos salimos de esa fecha de siembra recomendada, ya sea en las siembras de riego o de humedad residual, porque cada día de retraso en su siembra aumenta el riesgo de siniestro. La ciencia del campo Cotazla da respuesta y nos anticipa el riesgo de sembrar fuera de los periodos ya recomendados. Lo ideal sigue siendo sembrar, en el caso de frijol, en ese ciclo hasta el 14 de febrero.
para no exponer al cultivo al peor calor de la primavera. La evidencia científica demuestra que particularmente esta variedad negro Veracruz, nativa precisamente de aquí de la zona centro, es una alternativa resiliente que pues con los años se ha ido adaptando siempre y cuando se mantenga dentro de los periodos correctos de la temperatura que más les favorezca, ya que si la sembramos con un poco de retraso, pues puede ser afectada. A pesar de esto, manifestó una forma de resiliencia. Este trabajo de fisiología vegetal va más allá de los kilos cosechados. Es un recordatorio de que la agricultura moderna ya no la podemos producir adivinando, sino planificando. En el campo Cotazla investigamos precisamente para que los productores no vayan a perder en sus ciclos de producción. Con estos trabajos ganamos todos en conocimiento. Arriesgarse por un descuido en el calendario de siembras puede significar pérdidas. El calor de la primavera no perdona y el polen de las plantas, en el caso de frijol, es tan frágil como la economía. Saber que contamos con variedades como el frijol negro Veracruz, capaces de aguantar hasta cierto punto el calor de la primavera, nos da una ventaja, pero la mejor herramienta siempre será la prevención a los tiempos de la naturaleza. Arriesgarse a sembrar fuera de temporada es jugar a la ruleta con el clima. Nos vemos en el próximo Campo Innovador. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos al fin de semana. Vamos a estar con ustedes el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.